Hola, buenos días, jóvenes. Pueden ir marcando su asistencia. Buenos días, Bueno, profesor. buenos días. La acabo de poner ahí. ¿Ya? Bueno, el día de hoy, como pueden ver en el aula, aún no he subido material porque no estoy haciendo aún. Así es que hoy día vamos a hacer clase. Solamente clase voy a hacer la parábola. Vamos a deducir algunas fórmulas de parábola. Y ya el día de hoy por la tarde estaré subiendo una lista de ejercicios para mañana. Entonces, hoy día no habrá práctica, Profesor, y solamente los, hoy. y los que quedaron la semana pasada, de la Mañana, semana, mañana. porque dijo que puede ser de la semana 6 o 7, ¿verdad? Para la semana Sí, 8. cualquiera, Ya, sí, cualquiera. Puede, ok, puede profesor. elegir. Ya. Sí, sí, listo. Bien, voy a compartir pantalla. Ya está. Entonces estamos en la semana número 9, ecuación, y vamos a entrar a estudiar cónica por cónica. Esta semana vamos a estudiar la parábola. La próxima, la elix. La que sigue, la hipérbola. La que sigue, la ecuación general de segundo grado, lo que habíamos visto la semana pasada, pero que solamente dimos la teoría. En la semana que menciono, vamos a desarrollar completamente esa teoría ya con valores propios y todo eso. Y en la última semana del curso es geometría en el espacio. Ahí termino. Recuerden también que la próxima semana es la 10, así es que debe ser el segundo parcial, pero creo que es feriado. A ver, espérate. Vamos a ver. Sí, es feriado, ¿no? 28 y 29 de julio. Entonces lo más probable es que el examen todavía sea la siguiente. Sí, claro. A no ser por ahí que les avise algo, pero lo más seguro es que sea la próxima, pasado las fiestas patrias. Sí, ya lo había dicho. Bien, a ver, vamos a empezar con parábola. El logro de la sesión es que usted entienda y resuelva ejercicios que tengan que ver con parábolas, ¿no? Pero vamos a ver la ecuación de la parábola ya desde el punto de vista de las traslaciones y rotaciones. Para eso hemos visto las semanas anteriores, ¿no? Y como casos particulares van a quedar esas ecuaciones que usted debe conocer de primeros ciclos o del colegio, que es la ecuación pues vertical, ¿no? La ecuación horizontal, etcétera. En general, usted va a tener algo como lo que está en la imagen, una parábola rotada cuyo vértice es el nuevo origen. O sea, el vértice va a ser como mi punto de traslación al cual se ha trasladado el origen XY hacia un nuevo sistema X', Y'. Entonces, la idea aquí es que usted también encuentre un vector U ortogonal de tal manera que esta parábola tenga ecuación canónica en el sistema X', Y'. Además, vemos aquí una propiedad. A ver, vamos a copiarlo por acá. Ahí está. Ahí tenemos nuestra parábola, ¿no? Nuestra parábola. Como les decía, esta parábola en el sistema XY, en el sistema XY va a ser de la forma ax cuadrado más bxy más y cuadrado más dx más y más f igual a cero, lo que hemos estado estudiando las semanas anteriores, ¿no? Y cuando yo logro determinar un vector u, aquí, un vector u y un vector u ortogonal, bueno, basta el u porque ya el ortogonal saben cómo sacarlo, voy a poder trasladarme a un nuevo sistema de coordenadas x', y', y en este nuevo sistema de coordenadas x', y', esa ecuación de segundo grado se va a transformar en una ecuación canónica, que puede ser y' igual a 4px' al cuadrado, o puede ser x' igual a 4p por y' al cuadrado, que son las ecuaciones canónicas, muy conocidas de las parábolas, ¿no? Las formas más simples de la ecuación de una parábola. Voy a ver el nombre que le han dado por acá. ¿Dónde está? Claro, ecuación canónica, ¿no? Ecuación canónica, aunque aquí vamos a dar otra forma, ¿no? La otra forma es así, y' al cuadrado aquí y el 4p al otro lado. Es decir, es lo mismo, pero bueno, hay que seguir la misma notación del libro.
Son las ecuaciones canónicas. Pero eso ya es en el sistema X' y Y' luego de haber hecho una traslación y rotación. Y la traslación va a ser del origen hacia el vértice. Es decir, el vértice de la parábola va a ser mi nuevo P sub 0. El vértice lo vas a conocer. Lo que faltaría ya es el vector U. Entonces ya no va a haber ninguna excusa cuando usted en un problema, un ejercicio en el examen le den esto de aquí. No, no me van a decir, profe, pero esta es una ecuación muy grande. No, no hay excusa porque yo te voy a decir, haz una transformación de coordenadas y pásalo a una canónica. Entonces, esa es la idea de haber estudiado primero las transformaciones de coordenadas. Todo lo demás de la parábola usted ya lo debe saber. Estamos recordando propiedades de las cónicas. En toda cónica siempre se va a cumplir esto. De distancia de un punto P cualquiera, digamos este punto verde P, hacia el foco, la distancia de un punto P cualquiera hacia el foco de la cónica, dividido entre la distancia del punto P a la recta directriz. La recta directriz es esta recta azul que voy a trazar ahorita. Esta recta, esa es la recta directriz. Entonces, las distancias del foco al punto P y del punto P a la directriz, el cociente de esas dos distancias siempre es constante en una cónica. Constante. No solo en la parábola, sino en cualquier cónica. Y a esta constante se le llama o se le denota como una letra E. Y se llama excentricidad. Excentricidad. En el caso de la parábola es aquella cónica cuya excentricidad es 1. Esa es otra definición, una manera más rápida de definir una parábola. Definición, la parábola es aquella cónica cuyo E es igual a 1. Entonces, si E es igual a 1, eso significa que la distancia del punto P al foco es igual a la distancia del punto P a la recta directriz, que es la definición que encuentras en los libros. Entonces, ese es solo para la parábola. Cuando la excentricidad es 1, entonces ese cociente me indica que las distancias son iguales. Del punto P a la directriz y del punto P al foco. Y eso es lo que distingue a una parábola. Lo demás ya prácticamente lo hemos estudiado, porque, repito, si a ti te dan la ecuación general de segundo grado de una parábola, automáticamente haces una rotación y una traslación y vas a obtener formas canónicas. Las formas canónicas, supongo que las conocen, ¿no? A ver, vamos a recordar formas canónicas. Y igual x cuadrado, por ejemplo, x igual y cuadrado, y igual menos x cuadrado, x igual menos y cuadrado. Esas son formas canónicas. En el caso de y igual x cuadrado, la parábola abre hacia arriba, ¿eh? Hacia arriba, acá tenemos el eje y el eje x. Es muy conocido esta de acá. Abre hacia arriba, pasa por el origen. X igual y cuadrado, es una que abre hacia la derecha, ¿sí? Hacia la derecha. Tiene por acá su eje Y, su eje X, bueno, un poquito más allá. Ahí, abre a la derecha. Tenemos el origen. Y igual menos X cuadrado, es abre hacia abajo. Es abre así, para abajo. ¿Tá? Por acá el eje Y, el X. Y la otra abre a la izquierda, así. Y por aquí está el eje Y y el eje X, el eje X y el eje Y. Listo. Ahí está. Estas son formas canónicas. Entonces, como pueden ver, las formas canónicas son verticales o horizontales. Verticales cuando abre hacia arriba, cuando es positivo el x cuadrado, o abre hacia abajo cuando es negativo el x cuadrado, o abre a la derecha o a la izquierda cuando es positivo el y cuadrado y cuando es negativo el y cuadrado para la izquierda. Entonces siempre es posible llevar a estas formas simples a partir de una ecuación general de segundo grado mediante una transformación de coordenadas que consiste en una traslación cuando el vértice es diferente del origen, porque si el vértice está en el origen ya no necesitas trasladar, solo rotar, pero si no fuera así, entonces trasladas y luego rotas. Para la rotación ya hemos visto cómo se hace semanas anteriores. Bien, entonces estábamos por aquí. Vamos a copiar esta figura. Aquí vamos a ver los elementos de la parábola. Otra página mejor. Ahí está.
A ver, vamos a hacer esto. Entonces les decía, en esta imagen vamos a ver los elementos de la parábola. Primer elemento, el vértice. Tenemos V, como ya les había dicho, va a ser un punto H, acá, vértice. Tenemos el foco F. Siempre voy a poder aplicar esta fórmula. Foco igual a vértice más P por el vector U, donde P se llama distancia focal. Es decir, P es igual a la distancia que hay del vértice al foco. Y puedo hallarlo siempre con esta fórmula vectorial. Foco igual vértice más P por U. Luego tenemos L, que es la recta directriz. Tenemos también aquí, para la directriz, una manera rápida de encontrarlo, que es x' igual a menos P por U, que es en el eje x'. Además tenemos aquí un segmento que pasa por el foco y que conecta puntos R y R'. Ese segmento que pasa por el foco y conecta los puntos R y R' se llama lado recto. Lado recto. Listo. Esos son los principales elementos de una parábola, ¿no? Su vértice, su foco, lado recto, recta directriz. Además, la distancia del vértice al foco es P. Y también la distancia de R a R' es 4P. O distancia de R a F es igual a 2P. Y distancia de F a R' también es 2P. Esto vale 2P, este vale 2P. Ya está. Seguimos. Bueno, y acá hay lo interesante. Vamos a ver cómo se transforma o cómo se obtiene la ecuación canónica. ¿Ya? A ver. Es algo complejo esto, pero vamos a ver. Recordemos la fórmula de transformación de coordenadas, tanto directa como inversa. Nosotros tenemos esto. Todo punto x, y de la parábola va a ser igual a vértice más x' por u más y' ortogonal. Eso se acuerdan de las semanas 7 y 8. El x, y es igual al nuevo origen, en este caso es v, el vértice de la parábola, más x' por u más y' por ortogonal. Esa es la relación directa. Y las inversas es x' igual a x, y menos el vértice, todo producto escalar con u, y el y' es x, y menos el vértice por u ortogonal. Donde, acá está, ¿no? Donde v es el vértice correspondiente a la traslación, el origen del sistema nuevo, x', y', y u es el vector unitario de rotación. Entonces, para recordar eso, v es igual al p sub 0, nuevo origen, y el u es igual a u sub 1, u sub 2, o también coseno de teta, seno de teta, donde teta es el ángulo que ha rotado el sistema. Bien, con esto de aquí vamos a intentar deducir una ecuación. A ver, dice, de la gráfica anterior, tenemos que la ecuación vectorial de la recta directriz tiene la forma siguiente. A ver, vamos a copiar la figura anterior. ¿Dónde está? Ya, creo que puede pegar de nuevo. Listo. Entonces acá a un costado voy a poner la figura. Ahí está. Entonces veamos cuál es la ecuación de L. La ecuación vectorial. A ver, la ecuación de L serían todos los puntos que estoy poniendo acá, Q, todos los Q iguales al vértice, y como tengo que ir hacia la izquierda, ahí hay una flechita, no sé si la ven, una flechita aquí, la voy a poner de rojo, ahí está. Para llegar a L, voy en esa dirección, es decir, vértice menos P por U, y me encontraría ya en la recta. Pero luego que estoy en la recta, este punto tiene que moverse tanto hacia arriba como hacia abajo. Es decir, para llegar a Q, tendría que ser menos P por ortogonal más un parámetro T por ortogonal. A ver, vamos a ver si estoy en lo correcto. Ahí está.
U es igual a V menos P por U más T por U ortogonal. Esto. Donde T pertenece a los reales. Parámetro. Es el que hace que el punto empiece a moverse tanto hacia arriba como hacia abajo y se forme la recta L. Estamos haciendo esto. Acá está el vértice. Del vértice retrocedes P por U unidades, por eso resta. Y ahora estás aquí. Ahora ese punto tiene que moverse hacia arriba, tiene que moverse hacia abajo para que forme la recta. Pero eso estás en la dirección del U ortogonal, porque si este de aquí es el U, acá está el U ortogonal. Entonces sería U ortogonal multiplicado por un parámetro T, que es el que va a hacer que el movimiento empiece a formar a la recta directriz. Bueno, entonces esa es la razón por la que se pone así. Una vez que ya tengo la ecuación de la directriz en forma vectorial, vamos a calcular las distancias, tanto del punto P al foco como del punto P a la directriz. Entonces tenemos lo siguiente. Además, tenemos estas ecuaciones. Que todo punto P, porque el punto P es el x, y, todo punto P es v más x' por u más y' por ortogonal. Y además en la página anterior les dije que el foco es igual al vértice más p por u. Entonces todas estas son ecuaciones vectoriales, tanto de la directriz como del foco, como de cualquier punto de la parábola. Ahora vamos a aplicar la definición de parábola. Y la definición de parábola dice que la distancia del punto P al foco es igual a la distancia del punto P a la recta directriz. Lo que estoy sombreando ahí. A ver, calculemos primero la distancia del punto P a la recta directriz. Más o menos un bosquejo, ¿no? Porque para no demorar mucho. Distancia del punto P a la recta directriz. Nosotros en las primeras clases dimos una fórmula para la distancia de un punto a una recta. Y esa es la que vamos a usar aquí. Distancia de un punto a la recta es el módulo de la componente de PQ sobre U. Acá el módulo de la componente de PQ sobre U. ¿Listo? Entonces, ¿eso por qué? Bueno, pues esta es la recta L. Y ya te estoy diciendo que aquí, ¿dónde está? Aquí, acá está el punto P, ¿no? Está el punto P. Y por acá, digamos, está el punto Q. Entonces, lo que vamos a hacer es este vector PQ, lo vamos a proyectar sobre U. Este de acá es U. Entonces, al proyectarlo vas a tener esta distancia, es este segmento rojo que es justo la distancia de P a L. Entonces, la proyección de PQ sobre U. Pero ese es el vector. Como yo quiero la longitud, recuerden que la longitud del vector proyección es la norma de su componente. Por eso es que estoy usando esa fórmula. Ahora, ¿cuánto es la norma de eso? Bueno, no hay problema. Esto es igual a la norma. Y recordemos pues la componente, ¿no? Recordemos acá. La proyección, digamos, de un vector A sobre un vector B era igual a A por B entre módulo de B por B sobre módulo de B. Y este numerito que está aquí se le llama componente. Componente de A, vamos a usar la misma notación, componente de A sobre B. Entonces acá sería P por Q, PQ, producto escalar con U, sobre el módulo de U, pero U es unitario. Norma de U es igual a 1. Allá, entonces no es necesario ponerlo de abajo, solamente queda así. Y ya no sería módulo, sino sería valor absoluto, porque eso ya es un número. Ya me he confundido, acá le he puesto módulo y no es módulo, es valor absoluto, porque la componente no es un vector. Nadie me avisa ahí. Valor absoluto del producto escalar de PQ por U. Esa es la distancia. Ya, pero PQ, vamos calculando aquí, PQ es igual a Q menos P. ¿Pero quién es Q? V menos P por U más T por U ortogonal menos P menos V menos X' por U menos Y' por U ortogonal. Y vemos que puedo eliminar P o V, perdón. Tendremos aquí menos P por U más T por U ortogonal menos X' por U menos Y' por U ortogonal.
Todo eso es el vector PQ. Y ese vector PQ hay que multiplicarlo escalarmente con U. Es decir, PQ por U va a ser igual a menos PU más T por U ortogonal, menos X' por U, menos Y' por U ortogonal, todo producto escalar con U. Pero recuerda que U y U ortogonal son perpendiculares, es decir, esto es cero. Entonces, cuando usted multiplique este término con U va a ser cero. Y este también, cero, cero. Además, el U es unitario, es decir, U por U es igual a 1. Entonces, quedaría que PQ por U es igual a menos P menos X'. Pero acá está en valor absoluto. Entonces sería valor absoluto de menos P, de menos P menos X'. Sacando el valor absoluto es X' más P. Ya tienes la distancia del punto P a la recta directriz. Esta distancia de aquí, lo voy a poner de color rojo en la figura. Ahí está. Eso es X' más P. Usted dirá, pero es obvio, ¿no? Porque estoy viendo X' y la distancia del L al Y' es P. Sí, pero acá lo estamos demostrando, pues, ¿no? Estamos demostrando que la distancia del punto P a L es X' más P. Ahora, ya tengo esta primera distancia. Ahora necesito la otra, que es la distancia de P a F, y luego lo igualamos y deducimos la ecuación. La página, pegamos nuevamente el gráfico, y esta vez calculemos distancia del punto P a F. Distancia del punto P a F. Pero la distancia del punto P a F es simplemente módulo de P menos F o de F menos P. A ver, vamos a ver cómo acá han puesto P menos F. También podría ser F menos P, pero vamos a respetar lo que está en el libro. Recuerden la propiedad de las normas, ¿no? Norma de A menos B es igual a norma de B menos A. O sea, da igual la posición en que lo pongas, no hay problema. Entonces, esto es igual a norma de P, pero P es igual a vértice más X' por U más Y' por ortogonal menos F, y yo les di una fórmula para F. F es igual a vértice más P por U. Entonces aquí sería menos V menos P por U. Entonces distancia de P a F es la norma. Aquí se elimina el V. Norma de X' por U más Y' por U ortogonal menos P por U. Ahí está. Nos queda eso. Es decir, norma de X' menos P por U más Y' por U ortogonal. Ahí está. Nos queda así. El módulo de ese vector. X' menos P por U más Y' por U ortogonal. Aquí está. Ahora reemplacemos. Ahora reemplacemos. Entonces, por definición de parábola, por definición de parábola, distancia del punto P a F es igual a distancia del punto a P a L, o equivalentemente que la excentricidad es 1, porque de ahí sale esa condición. Distancia de P a F me acaba de quedar norma de X' menos P por U más Y' por U ortogonal. Y la distancia de P a L nos quedó X' más P. Así nos queda. ¿Listo? Como ahí tengo una norma y yo quiero que desaparezca esa norma, ¿cómo se desaparece una norma? Recuerden, una norma, digamos, norma de A, B. La norma es raíz de A cuadrado más B cuadrado. Si yo no quiero que quede la raíz, elevo al cuadrado, pues elevo al cuadrado y solamente me queda la suma de A cuadrado más B cuadrado. Entonces, siguiendo esta fórmula, si yo elevo al cuadrado aquí a ambos lados, la norma se va y nos queda cuadrado de X' menos P más cuadrado de Y'. El U y el U ortogonal son unitarios. Entonces, que no tiene nada que hacer ahí. Igual a X' más P al cuadrado. Desarrollando, X' cuadrado menos 2X' P más P cuadrado más Y' al cuadrado igual X' al cuadrado más 2X' P más P cuadrado. Y vemos que se elimina
A ver, se elimina este, se elimina este, se elimina este, se elimina este, ¿no? Ahí. Entonces nos queda y' al cuadrado igual a 4px'. Es decir, acabo de demostrar que dada una traslación v igual a p sub 0 con una adecuada elección de u y de u ortogonal, siempre se puede llegar a una forma canónica de la parábola. Si tú has entendido esta deducción, ya con eso es suficiente para todo el tema. Con eso vas a poder manejar cualquier ejercicio. No es necesario que estés haciendo toda la demostración otra vez, sino que ya te convenciste de que con una traslación del origen 0,0 al vértice de la parábola y una adecuada rotación, cualquier ecuación general de segundo grado que me den que represente una parábola, la voy a poder pasar a la forma más simple que es la canónica. Entonces, no hay ningún problema. Me pueden dar cualquier ejercicio y yo encuentro la rotación, encuentro el vértice, me mando con la transformación y listo. Soluciona el problema. ¿Ven? Entonces, eso es lo que me quiere decir esto de acá. Hoy aquí dice, de esta manera, un punto P está sobre la parábola si y solo si satisface la relación vectorial P igual a V más X' por U más Y' por ortogonal, donde Y' al cuadrado es igual a 4P por X' con módulo de U igual a 1. Esa se llama ecuación vectorial de la parábola, y donde P es XY, X' es las ecuaciones de transformación, ¿no? Eso es lo que me está diciendo aquí. La ecuación vectorial de la parábola es P igual a V más X' por U más Y' por ortogonal. Si a partir de ahora, toda parábola P, su ecuación vectorial es P igual a V más X' por U más Y' por ortogonal, lo cual es equivalente, esto de aquí es en el sistema XY, y en el sistema X', Y', eso de ahí es Y' al cuadrado igual a 4P por X', lo acabo de probar, donde el módulo de U es unitario. Y además, se cumple que P es el X, ¿no? Y sabiendo las condiciones de transformación inversa. Ya no lo voy a copiar porque ya la saben, pero X', Y'. Listo. Entonces, eso es lo que teníamos que deducir hoy día, ¿no? Esa ecuación. Ahora podemos ir viendo algunas cosas más por aquí. Vamos viendo casos particulares. Casos particulares. Por ejemplo, vamos leyendo aquí el libro. Ecuación de la parábola con eje focal paralelo al eje X. Tenemos aquí casos particulares. Parábola con eje focal. El eje focal es aquella recta que pasa por el foco. Con eje focal que pasa por el foco y por el vértice. Con eje focal paralelo al eje X. A ver. Si el eje focal es paralelo al eje X, quiere decir que no va a haber rotaciones, ¿no? Claro, porque si es paralelo al X, no ha rotado, solo se ha trasladado. Y si no hay rotación, el vector U se mantiene como el I1,0 o el I, y el J se mantiene como el 0,1. El vértice va a ser H,K. Entonces, ¿cómo puedo deducir yo la ecuación? Veamos. Si el eje focal es paralelo al eje X, es decir, acá tengo el vértice, acá tengo el foco, y por acá tengo el eje X, este sería el X'. Entonces, como ves, no hay rotación. Lo único que ha habido es traslación de este origen hacia el vértice, desde el 0, 0. Acá va a estar el Y', y por acá está el Y. Allá, entonces ha ocurrido esto. V igual a, digamos, H,K, U igual a 1,0 y U ortogonal 0,1. Entonces, reemplazando aquí en esta ecuación que estoy resaltando, tendríamos que P es igual a H,K más X' por 1,0 más Y' por 0,1. Es decir, que los puntos X, Y son iguales a H más X'
k más y prima. Es decir, x es igual a h más x prima y y es igual a k más y prima. Entonces, reemplazando esto, eso lo vas a reemplazar aquí. Entonces, tendríamos y prima, que es y menos k al cuadrado, igual a 4p por x prima, que es x menos h. Y esta es la muy conocida ecuación que usted estudia desde el colegio, que es la ecuación ordinaria de una parábola con eje focal paralelo al eje x. Ecuación ordinaria con eje focal paralelo al eje x. Pero ahora ya ves de dónde sale. Sale de reemplazar en la fórmula vectorial de la parábola la traslación hacia el punto h, k, pero sin rotación. No hay rotación. Entonces ya sabe cómo deducirlo, ¿no? Lo mismo es cuando el eje focal ya no es paralelo al x, sino es paralelo al y. Yo supongo es la siguiente ecuación, ¿no? A ver. Bueno, antes de pasar a la otra ecuación, antes de pasar a la otra ecuación, vamos a ver esta figura, porque necesitamos ver algo más. Ahí está. Hay que analizar un poco esta figura. Observe. Entonces, si el eje focal es paralelo al x, entonces este sería mi eje x'. El eje focal se transforma en el x'. Por acá va a estar el y'. Aquí, y'. Aquí, en este punto rojo, este es el vértice. Aquí este punto es el foco. Esta recta de aquí es la directriz. Y P, en este caso, P es mayor que cero porque la parábola se abre a la derecha. Si se abriera a la izquierda, el P sería negativo. Y aquí tenemos la ecuación que acabamos de deducir, ordinaria de una parábola. Ecuaciones. Primero, foco. Habíamos dicho que el foco es el vértice más P por U, pero como U es igual a 1,0 porque no hay rotación, entonces el foco es igual a H, K más P, 0. Es decir, el foco es igual a H más P, K. Y ahí tenemos una fórmula para el foco. En el caso de la directriz, es más rápido, porque como no hay rotación, solamente es retroceder del H hacia atrás, que es H menos P. Entonces, la recta directriz tiene como ecuación X igual H menos P. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos las ecuaciones para el foco, para la recta directriz. Repito, si P fuera menor que cero, la parábola abriría a la izquierda. Es lo que dice aquí, creo. Ahora, vemos que para la misma ecuación, si P es mayor que cero, la parábola se abre a la derecha, y si P es menor que cero, la parábola se abre a la izquierda. ¿Vale? Y acá tienes una gráfica de la parábola abriéndose a la izquierda. Ahora veamos ecuación de la parábola con eje focal paralelo al eje Y. Ponemos por aquí 2, ecuación de la parábola con eje focal paralelo al eje Y. Entonces, si el eje focal es paralelo al eje Y, entonces en este caso el U ya no es 1, 0, sino 0, 1. Y el U ortogonal es menos 1, 0. Claro, porque estamos así, ¿ve? Estamos así. Aquí está el vértice y aquí está el foco. Entonces, en este caso, el vector U, el vector U va a ser el J, es decir, el 0, 1. Y si le sacamos ortogonal, sale menos 1, 0, que va a estar por acá. ¿Sí? Entonces, haciendo este cambio, V igual a H, K, U igual a 0, 1, U igual, perdón, a 0, 1, y U ortogonal menos 1, 0. Entonces, a ver, vamos a reemplazar aquí, ¿no? P igual a V más X' por U más Y' por ortogonal. Reemplazando, X, Y es igual a H, K más X' por 0,1 más Y' por menos 1, 0. Obtenemos X igual H menos Y', H igual menos Y', ¿no? ¿Ahí? Y Y igual K más X'. Reemplazando en Y' cuadrado igual a 4P por X', obtenemos Y' es X' más K al cuadrado igual a 4P
por x prima, no, al revés, ¿no? Me equivoqué. Prima, y prima, por y prima igual h menos x, y de aquí x prima igual y menos k. Entonces y prima es h menos x al cuadrado igual a 4p por y menos k. Pero h menos x es lo mismo que x menos h, porque está al cuadrado. Lo podemos ordenar y tenemos esto. Es también la muy conocida ecuación de la parábola ordinaria. Ecuación ordinaria de la parábola. Cuando el eje focal es paralelo al eje Y. Ahí está. Ecuación de la parábola con eje focal paralelo al Y. Y al igual que en el caso anterior, también hay dos casos más. Si P es mayor que cero, abre hacia arriba. Si P es menor que cero, abre hacia abajo. Ahí, ahí está. Ahí observen. Entonces, si P es negativo, abre hacia abajo. En este caso, la directriz queda por encima de la parábola. La ecuación de la directriz Y igual K menos P. El foco y el vértice están en el eje Y', donde el foco es H, K más P. Ahí tienes las ecuaciones para el foco y para la directriz en ambos casos. Entonces, resumiendo, empezamos la clase definiendo la parábola como el lugar geométrico de todas las cónicas con excentricidad 1, es decir, aquellas cuyo cociente, esto es 1. Esas son las parábolas. Y también dijimos que la parábola está representada por una ecuación general de segundo grado, la que tenemos arriba, y que esta ecuación general de segundo grado, mediante una traslación al vértice y una rotación adecuada, se puede llevar a las formas canónicas y' cuadrado igual a 4px' o x' cuadrado igual a 4py'. Luego recordamos las formas canónicas. Las formas canónicas son aquellas parábolas que abren hacia arriba, hacia abajo, derecha o izquierda. Y luego también dijimos los elementos de la parábola, como el vértice, el foco, la directriz, el lado recto, dando algunas ecuaciones. Demostré cómo se transforma la ecuación general de segundo grado hacia una canónica, utilizando la ecuación vectorial de la directriz, la ecuación vectorial del foco y la ecuación vectorial del punto P. Aplicando la definición, calculé la distancia del punto P al punto L, x' más P, y luego la distancia del punto P al foco, norma de x' menos P por U más y' por ortogonal. Usé la definición de parábola y deduje la forma canónica. Luego, como casos especiales, estamos viendo que si no hay rotación, se pueden obtener las ecuaciones ordinarias de la parábola con eje focal paralelo al X o con eje focal paralelo al Y. Entonces, he hecho un estudio completo de la parábola. Un estudio completo. Ya. Ahora, espérame un ratito. Vamos. Bien. Entonces, hemos sacado un ejercicio. Dice, hallar la ecuación de la parábola cuyo vértice es v, 3, menos 2, y su directriz la recta y igual a 2. Determine las coordenadas del foco. Lo que hacemos en estos casos es graficar los datos para darnos una idea de cómo está posicionada la parábola, es decir, si tiene eje focal horizontal o eje focal vertical. Entonces, en GeoGebra, entonces aquí en GeoGebra vamos graficando los datos. A ver, primero el vértice, 3, menos 2. Ponemos por aquí v igual a 3, menos 2. Listo. Ahí vemos en la pantalla el vértice. Ahora la directriz, y igual a 2. Y igual a 2. Propiedades. Ahí está la directriz de color rojo. Entonces, pregunto, si la directriz está ubicada de esa forma y el vértice está ubicado ahí en el cuarto cuadrante, ¿qué piensan ustedes? ¿La parábola qué forma tendría? ¿Se abriría hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda? Solo con esos dos datos, ¿cómo podrían ustedes saber cómo sería la ecuación o cuál es la forma de la parábola? ¿Hacia arriba, hacia abajo, derecha o izquierda?
A ver, ¿qué opinan? Hacia abajo, dice, ¿no? Muy bien. Claro, hacia abajo. ¿Por qué? No puede abrir hacia arriba, porque si abre hacia arriba va a cortar a la directriz. Y eso es imposible. La parábola no traspasa su directriz. Entonces, la única opción que queda es que abre hacia abajo, porque a la derecha y a la izquierda tampoco puede. Porque si abriría a la derecha o la izquierda, la directriz tendría que ser vertical. Y aquí la directriz es horizontal. Entonces, como dice su compañero, tiene que este, abrir hacia abajo. Y si abre hacia abajo, entonces estamos ante un eje focal paralelo al eje Y. Hacemos una captura aquí y lo pegamos por acá. Ahí está. Entonces, la parábola tiene que ser así, ahí, algo así. En ese caso, por acá va a estar el foco. El foco siempre está en la misma línea del vértice. Y este sería mi eje focal, paralelo al eje Y. Listo. Entonces, eso es lo único que quería saber. Eje focal paralelo al eje Y. Si el eje focal es paralelo al eje Y, nosotros acabamos de deducir esto. Aquí. Para eje focal paralelo al Y. X menos h al cuadrado igual a 4p por y menos k. X menos h al cuadrado igual a 4p y menos k. Donde el vértice es h, k. Es decir, h vale 3 y k vale menos 2. Entonces, reemplazando, tendríamos x menos 3 al cuadrado igual a 4p por y menos k, pero como k es negativo, acá sería más. Y ya tengo eso. Me faltaría saber p, pero recuerden que p es la distancia del vértice, ¿cierto? Del vértice al foco. Ahora no tengo foco, no importa. Por propiedad de la parábola, la distancia de un punto P cualquiera, en este caso el vértice, al foco es lo mismo que la distancia del vértice a la directriz. Y la directriz sí la tengo. La directriz es y igual a 2. Entonces, si yo mido la distancia que hay del vértice hacia arriba, hacia la directriz, esa va a ser la misma distancia del vértice hacia abajo, hacia el foco. Pero ahorita no me interesa el foco, lo que yo quiero hallar es P. Entonces, ¿cuál sería la distancia aquí? La puedo ver visualmente, ¿no? Veo que hay 2 unidades arriba y 2 unidades abajo. Eso vale 4. 4 unidades. Esto es igual a 4. Claro, porque de aquí a aquí hay 2, ¿ve? Y de aquí a aquí hay 2. 2 más 2, 4. Entonces, P vale 4. Como P vale 4, ya tendría la ecuación. X menos 3 al cuadrado igual 4 por 4, 16 por y más 2. Listo, ya tengo eso. Ahora usted dirá, ¿y el foco? Bueno, foco igual a vértice, vértice menos por U. Es decir, vértice menos 4 por U. Pero el vértice es 3, menos 2. Y el U, como no hay rotación, el U es el 0,1. Entonces, menos 0,4. Por lo tanto, el foco es igual a 3, menos 6. Y tiene sentido porque decía que la distancia del vértice hacia la directriz es la misma que del vértice del foco. O sea, tengo que bajar 4 unidades, que sería hasta aquí. Aquí está el foco. Aquí está el foco. Foco igual 3, menos 6. Listo. Ya está. Ahora, si quieres que salga tu parábola, regresas a GeoGebra y pones pues la ecuación, ¿no? Pones paréntesis x menos 3 al cuadrado, x menos 3 al cuadrado, es mal hora. A ver, de nuevo, x menos 3 elevado al cuadrado igual a 16 por y mm, más 2 creo, más 2. Ahí está, listo. Y ahí está. Este, no, me faltó el menos, ¿no? Me faltaba el menos. Aquí hay algo mal. Acá es P negativo porque abre hacia abajo. Entonces acá es menos 4. O sea, menos 16. Ahí está. Ahora sí. Entonces acá es menos 16. Hay que darse cuenta de eso, ¿no? Si abre hacia abajo, el P es negativo. Ahora sí. Ahí está. ¿No? Ahí tienes tu curva. Quieres poner el foco, le pones foco.
pones foco igual a 3, menos 6. Ahí está, 3, menos 6. Tenemos esto de acá. Y lo pegamos encima. Ahí, lo pegamos encima. Bien, a ver aquí ahora este de aquí. A ver, este de aquí lo van a hacer ustedes, ¿eh? Acá les dan las ecuaciones generales. En A y B te están dando la ecuación general. Quiero que determinen el vértice, el foco y la ecuación de la directriz en cada caso. Pueden completar cuadrados si desean. Bien, a ver. A ver, en estos casos vamos a completar cuadrados. En el primer caso, juntamos las x y la y la dejamos ahí. Completo cuadrados acá, x menos 2 al cuadrado. Pero cuando yo hago esto, estoy agregándole 4 y tengo que quitarle, ¿no? Para compensar. Sería así. Entonces tendremos x menos 2 al cuadrado. Acá sería igual, paso todo al otro miembro, 2y más 2. Es decir, x menos 2 al cuadrado igual a 2 por y más 2. Y según lo que hemos estudiado en las páginas anteriores, por ejemplo aquí, vemos que cuando el x menos h está al cuadrado, la ecuación ordinaria es con un eje focal paralelo al eje y. Entonces aquí, este de aquí, es la ecuación ordinaria con eje focal paralelo al eje y. Entonces, si eso es así, este 2 sería 4p. Por lo tanto, p igual 1 medio. Además, el vértice sería 2, menos 2. Eso lo puedo saber de este 2, que es h, y de este 2, pero como tiene más adelante, se tendría que descomponer como un doble negativo, menos menos. Por eso que saco ahí 2, menos 2. Como ya tengo el vértice de 2, menos 2, entonces el foco debe estar abajo del vértice, o perdón, arriba, porque como P es mayor que 0, si aquí está mi vértice, el foco está arriba y está a una distancia de P unidades hacia arriba. Entonces el foco va a ser 2, menos 2 más P, es decir, 2, menos 2 más 1 medio, o 2, menos 3 medios, ¿no? 2, menos 3 medios. Ese es mi foco. En el caso de la directriz va a estar abajo del vértice, también a una distancia de P unidades. Entonces, si el vértice es 2, menos 2 y la recta directriz está P unidades abajo, esto es y igual menos 2 menos 1 medio, es decir, menos 3 medios. Si quieres comprobarlo, fácil, ya saben cómo comprobar ustedes, ¿no? Es fácil hacer un ejercicio y estar seguro si está bien o no. Basta graficarlo y ver que coinciden las cosas. A ver, dijimos vértice o escribamos la ecuación completa. X menos 2 al cuadrado igual a 2 por y más 2. X menos 2 al cuadrado igual a 2 por y más 2. Ahí está. Tenemos eso. A ver, la directriz era y igual menos 3 medios. Uy, el problemas. Menos 2. La recta directriz está cortando a la parábola. Quiere decir que algo está mal. A ver, volvemos por acá. Ahí fue un análisis erróneo. A ver, el vértice está en 2, menos 2, eso está claro. Entonces estamos a la altura y igual menos 2. Y tengo que bajar p unidades, menos 2 menos 1 medio. Y eso sería menos 5 medios. Ahí he sumado mal. Acá no es menos 3 medios, es menos 5 medios.
¿Ya ven? Entonces la gráfica te ayuda a darte cuenta de algunos errores. Ahí está. Ahora sí, ¿ven? Está menos 5 medios. El foco está en el punto 3, no, 3 no, 2, menos 3 medios. Aquí sí, menos 3 medios. Ahí está, foco. Le pueden ustedes poner F, pues, ¿no? O sea, eso es cuestión de cada uno que adorne su gráfico, ¿no? Ahí está el foco. Ponemos el vértice igual a 2, menos 2. Ya está. ¿Ven? Entonces ahí observe. Ahí está. Vértice, arriba el foco, abajo la directriz. Correcto todo. Esto de aquí se anexa a su solución. Se anexa. Bueno, lo podemos pegar a un costado. Este, reducirlo de tamaño un poco y colocarlo por aquí. Por aquí. Ahí está. Ya está. ¿Ven? De la misma forma el otro ejercicio, eso ya lo dejo que usted lo haga. Ahí completa cuadrados en Y. El eje focal sería paralelo al eje X en ese caso. Bien, a ver, ¿qué más? Acá hay una demostración. Veamos una demostración. Dice, demostrar que la longitud del lado recto, demostrar que la longitud del lado recto R' de cualquier parábola es 4 veces el valor absoluto de P. Entonces, demostrar eso de ahí, ¿no? A ver, esperen un ratito. Bien. Entonces dice demostrar, ¿no? Siempre es bueno ayudarse de una figura. Siempre en esto que es geometría, es indispensable apoyarse de un gráfico, una imagen, algo, para poder guiarse. Entonces, ¿qué te está pidiendo demostrar? Te pide demostrar que este segmento, vamos a poner otro color rojo, ahí está. Este segmento de aquí, R' vale 4 veces el valor absoluto de P. Bien, ahora vamos a ver si sale. Recordemos, por definición, la distancia de cualquier punto P hacia el foco es igual a la distancia del punto P a la recta directriz. Eso creo que ya está claro, ¿no? Para toda parábola se cumple eso. Y eso es para todo P que pertenece a la parábola P. Esta de acá, parábola P. Entonces, ah, espérame rapidito. Listo. Entonces decía, por definición, la distancia del punto P al foco es la misma que la distancia del punto P a la directriz para cualquier P. Como es para cualquier punto, en particular yo puedo tomar R como el punto P, ¿no? Nadie me prohíbe hacer eso porque es para cualquier punto. Como es para cualquier punto, en particular tomamos P igual a R, porque R está en la parábola. Entonces, si P es igual a R, tenemos que la distancia de R al foco es igual a la distancia de R a L. Y también, en particular, si P es igual a R', R' también pertenece a la parábola, la distancia de R' al foco es igual a la distancia de R', perdón, a L. Listo. Ahora calculo distancia de R a R', que es igual. Como R y R' es un solo segmento, lo puedo dividir en dos. En el segmento de R a F y luego de F a R'. Es decir, esto de aquí es lo mismo que la distancia de R a F más la distancia de F a R'. Pero la distancia de R a F es la distancia de R a L. Y por la parte anterior, ¿no? Por asterisco. Ahí está. Por asterisco. Y la distancia de F a R' es la distancia de R' a L. Ahí está. Pero en la gráfica, observen, me están diciendo que la distancia, observen en la figurita, acá tengo P y acá tengo P. Entonces la distancia de R a L es 2P. Entonces acá es 2P. Y la de R'L también, 2P. 2P. Y sumo 4P. Listo. Demostrado. Ya está. Entonces, sencillo, ¿no? Se aplica la definición para el punto P igual a R, luego para R', se descompone el segmento en dos partes,
Aplico asterisco, veo la figura, en la figura me está diciendo que eso vale P y P, lo sumo, 2P, tanto arriba como abajo. 2P más 2P, 4P. Entonces, la idea en las demostraciones es seguir una secuencia lógica, respetando las definiciones y haciéndolo paso a paso. Esa es la idea. Bien. A ver, aquí. Vamos subiendo el nivel ya, ¿no? Nivel más medio. Dice, el foco de una parábola es el punto 7,5 y el vértice es 3,2. Hallar la ecuación de la recta directriz, acá faltó, recta directriz, voy a completarlo, recta directriz y de la parábola, y de la parábola. Yo no sé cómo será esa parábola. Si tengo suerte, será pues vertical, horizontal, ¿no? Y si soy salado, pues estará inclinada. Y según lo que he visto aquí, está inclinada, o sea que si está inclinada va a haber más trabajo, ¿no? Bueno, si más o menos tú quieres saber si está inclinada o no, si está rotada o no, grafica el vértice y el foco en GeoGebra o en tu cuaderno, como quieras. Hay algunos que no tienen, dice GeoGebra o no saben en tu cuaderno, que en el cuaderno a veces demora un poco más, ¿no? A ver, el foco está en 7,5. Esto, ahí está, 7,5. Vamos a ponerle el F para reconocerlo. Ahí está. Y el foco, perdón, y el vértice está en 3,2. Entonces, vértice igual 3,2. Ahí está, tengo eso. Creo que es obvia la respuesta a la pregunta que hice, ¿no? Si estoy viendo que mi vértice y mi foco están alineados de esa forma, ¿eso qué quiere decir? Que la parábola está rotada, ¿no? Porque si no estuviera rotada, tendría que salirme aquí el vértice, o el foco arriba, o abajo, o a la derecha, o a la izquierda. Esas son las únicas posibilidades en que la parábola no tiene rotación, solo traslación. Arriba, abajo, derecha, izquierda. Si el foco ya te sale por otro lado, supongamos por acá, ahí ya fue, porque acá se está rotado ya. Acá hay un ángulo de rotación teta. Ah, ya, entonces no es ni ordinaria ni nada, está situación es general. Listo. Entonces, copias esto, como te va a servir, te va a ayudar. Copias esto, lo cortas y nos va a servir como una guía para hacer los demás cálculos. Listo. Listo. Entonces, como decía, por obvias razones, creo que se nota que el eje focal tendría que ser así. Y este tendría que ser mi X'. X'. Y por aquí vendrá perpendicularmente el otro eje, Y'. Y'. Listo. Ya está. Bien. Entonces, volviendo por aquí. Solución. Ahí está la figura, ¿no? La misma figura que acabo de hacer en GeoGebra. Como veo que está rotada, tengo que trabajar en el X' y Y', tal y como te dice acá. Consideremos la ecuación en el sistema X' y Y'. Entonces, como ya habíamos deducido, vamos a trabajar con lo siguiente. En el sistema X' y Y' es Y' al cuadrado igual a 4P por X'. Pero P sí lo puedo hallar, porque P es la distancia del vértice al foco. Y los tengo, tanto al vértice como al foco, lo tenemos. Entonces calculamos eso. Bueno, para poder avanzar ya, esto lo voy a hacer directo, ¿no? P igual distancia del vértice al foco. Sale 5. Sale 5. Entonces ponemos aquí. P igual a distancia del vértice al foco, es decir, módulo de vértice menos foco. O, lo que es lo mismo, módulo de 3,2 menos 7,5. Y esto es igual a, ¿cuánto dije? Ah, no, perdón, acá me equivoqué. Me equivoqué. A ver, a ver. Ya, módulo del vector de V hacia F. Porque voy a necesitar sacar el unitario del vértice a F. Es decir, este es igual a módulo de foco menos vértice. Ahora sí. Y este de aquí es módulo de 7,5 menos 3,2. O sea, lo mismo que estaba haciendo, solo que al revés por conveniencia. Pero si también podría ser al revés, ¿no? Vértice menos foco, va a salir lo mismo.
pero por conveniencia, para que el vector U me salga apuntando a la derecha, tengo que hacer ese movimiento. Yo quiero aquí el V, este de acá quiero. Espérate. Y yo quiero ese vector amarillo, U. Si lo hubiese hecho como estaba haciéndolo antes, me iba a salir apuntando al otro lado. No, pues no quiero eso. Entonces, por conveniencia lo arreglé. El P entonces eh, sería igual al módulo de 4,3, lo cual es raíz de 16 más 9. Eso es igual a 5. Y aquí ya tengo el unitario, porque si este 4,3 lo divido entre 5, me sale el unitario. El vector U va a ser igual a 4 entre 5, 3 entre 5. Listo. O sea que de paso, que hallé la distancia de P a F, o sea, la distancia focal, de paso ya tengo el unitario. Entonces, esa es una buena, una buena ayuda, ¿no? Ya tengo dos cosas a la vez. Bien. Entonces, si ya tengo el unitario, tendría también el ortogonal. El ortogonal es igual a menos 3 quintos, 4. Vamos bien. Ahí está, ¿no? El vector U, el vector unitario. Ya. Me están pidiendo la ecuación de la directriz, pero recuerden que en la demostración que hice hace un momento, yo tomé esta ecuación. Entonces, usemos la misma. En el caso de la directriz, tenemos que la ecuación vectorial es todos los puntos Q iguales a P, bueno, no P, perdón, V, menos P por U más T por U ortogonal, donde T pertenece